Señora presidenta, señorías, muchas gracias. Bien, en primer lugar, lo que procede aquí hoy es debatir sobre la alternativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley presentado por el Gobierno, pero no es menos cierto que es conveniente siempre empezar por el principio, aunque yo no voy a reiterar nada, voy a tratar de no reiterar nada de lo que ha dicho el consejero. Sí que es bueno que recordemos una cosa, y que el principio de todo esto es el discurso de investidura del presidente Herrera, quien comprometió e emplazó al Gobierno autonómico a la puesta en marcha en el año 2012 de un modelo de gobierno abierto que se plasmó en un acuerdo de Junta el 17/2012 de 8 de marzo que puso en marcha el portal, el modelo de gobierno abierto, y que tenía 3 pilares: transparencia, participación y colaboración. Por lo tanto, si hoy estamos hablando aquí de esta cuestión, es como consecuencia de la iniciativa, el compromiso, la voluntad y el impulso del presidente de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, quería decirles que, mire, señoría, la transparencia no es algo ya que hablar. Seguramente la transparencia es un valor incluso amortizado. Cuestiones como la participación, la colaboración y una expresión que utilizó el consejero de la Presidencia en una comisión, en una comparecencia, que a mí me agrada especialmente, que es la coelaboración. Hay un nuevo escenario, hay unos nuevos actores que reivindican su papel, al que probablemente tienen derecho, y en la medida en la que seamos capaces de arbitrar instrumentos inteligentes para facilitar esa participación, estaremos colaborando también algo tan importante como eliminar la desafección. ¿Y qué se ha hecho? Pues mire, señoría, se ha puesto en marcha un procedimiento abierto, participativo, en lo que hubo mesas de trabajo, ha habido foros, ha habido reuniones, 3 por lo menos con los grupos parlamentarios, en los que se les ha aportado información, borradores, se les ha pedido propuestas, se les ha dejado, en definitiva, que colaboraran en el desarrollo de este proyecto de ley, porque parece sensato, parece razonable, especialmente en este momento, que una ley de estas características contara con el respaldo mayoritario del conjunto de los grupos de la Cámara. Pero esto no ha sido posible, entre otras cosas, porque algunos siguen pensando que la transparencia es una herramienta contra el Gobierno. Claro, esto es, en principio, un reconocimiento de su incapacidad para ser alternativa de gobierno. Probablemente me comunican que hay un informe, un estudio del CIS que ha salido hoy, que a algunos les sitúa ya como tercera fuerza política, y por eso consideran que esto debe ser una herramienta de ataque al gobierno. Y no se dan cuenta que esto es fundamentalmente una obligación para aquellos que tienen responsabilidades de gestión de lo público. Es un derecho por parte de los ciudadanos. Es una vacuna y un antídoto contra la mala práctica política y, desde luego, contra la desafección. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues, mire, la respuesta por parte de los grupos, yo debo decir que hay una cosa que es buena, que hay que reconocerla, es que sus propuestas se han encajado bien, y hay una parte que es mala, y es que no ha habido ni una sola propuesta. Cierto es que no ha habido ni una sola propuesta. Yo recuerdo una reunión, el señor González se acordará perfectamente, donde el Grupo Parlamentario Socialista, sus representantes, decían que es que no les dejaban, que no podían pactar. Claro, lo que tienen que explicar, recuerdo que el señor González decía, hombre, yo si no pacto será porque no hay acuerdo, pero no porque nadie me impida. Lo primero que tienen que hacer, señoría, es explicar quién nos dejaba llegar a un acuerdo, por qué no podían llegar a un acuerdo, si era el señor No, que yo creo que todavía no estaba, o si era el cocinero de platos fríos, que se supone que ahora no pinta nada. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han presentado una alternativa que no aporta ni una sola propuesta relevante, ni una novedad relevante al texto presentado por el Gobierno. Miren, han presentado una propuesta alternativa con 73 artículos. Pero, claro, qué listo es el señor Ramos, cómo se ha quitado en medio en esta historia, ¿no? Claro, con las cosas que el señor Ramos, yo recuerdo aquí, ha dicho del rincón del vago, hoy no podía estar aquí. Han presentado una alternativa que tiene 73 artículos. De los 73 artículos, 53 están copiados, literalmente. 41 del texto andaluz, literalmente. Supongo que es un guiño a la jefa. 12 de la ley navarra. 13 son una mezcla, con las consecuencias que se derivan después en el texto, de la andaluza, de la navarra y del texto nuestro. Y 7 artículos, 7 exactamente, 44, 45, 69, 70, 71, 72 y 73 son de aportación propia. Es más, lo dicen ustedes mismos, dicen en su exposición de motivos. Hombre, novedad
el capítulo 5, lo dicen ustedes. Pues bien, 2 de ellos lo que hacen es que crean nuevos órganos, cosa que no nos sorprende que creen nuevos órganos. 5 son variados, en fin, con cosas como oficinas de conflictos de intereses. Copian de la ley andaluza hasta párrafos textuales de la exposición de motivos. Créanme, es así. Bueno, mucho trabajo no le han puesto. Es decir, han sumado 2 leyes socialistas, no podían entrar a la de Asturias porque está en proyecto de ley. Han pensado que además aquello había que añadirle cuestiones de nuestro proyecto de ley y además que aquello debía tener más peso. ¿Y qué han hecho? Mire, y con esto le respondo a algunas de las preguntas. Lo que han hecho es que, en contra del reiterado criterio del Constitucional, que recomienda no hacerlo, han recogido literalmente cuestiones de la legislación básica en una mala práctica jurídica, una mala práctica legislativa, como así dice el Constitucional. Y además, ¿qué han hecho? Además han hecho el ridículo. Mire, voy a tratar de explicarles por qué han hecho el ridículo. Claro, el problema es que resulta que digo unas porque han sido unas, anuncian que van a presentar una propuesta alternativa. Y dicen, leo literalmente lo que dicen que va a poner la propuesta alternativa. Recogemos, para que no tengan ninguna excusa para rechazar el consenso, sus propuestas en materia de regeneración. Se incluirá, dicen literalmente, dicen las que lo presentaron, incluirá la limitación de mandatos del presidente de la Junta que está en las iniciativas de ambos grupos. ¿Me quieren decir dónde está en el texto alternativo eso? ¿Me quieren decir dónde está? ¿Qué ocurre? Que las que lo anuncian no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero es más, es que después de presentarla, siguen sin leerlo. Insisten que se recogerán. La limitación de mandato, esto en el mes de enero, es decir, con la propuesta alternativa ya presentada. La limitación de los aforamientos, los mecanismos del control, en fin, prácticamente todo, menos la reducción de procuradores, con lo que no estaban de acuerdo. Yo emplazo a las que dijeron eso, alguna que se va a sentar. ¿Dónde está, señora portavoz, en el texto alternativo, esto que dijo usted que se ponía? Por lo tanto, los que anuncian no tienen ni idea. Luego resulta que otros, a los que se les manda a la habitación esta del Rincón del Vago, no conocen Castilla y León. Por favor, señora Redondo. Por favor, señora Redondo. Señora Redondo, mire, de verdad, se lo digo con todo respeto, está en sede judicial. Yo me fío de los jueces. Créame, yo me fío de lo que están haciendo los jueces. Me puede gustar más o menos, pero me fío de lo que hacen los jueces. Es verdad que usted podrá decirme que tiene más elementos que yo para no fiarse de los jueces. Pero hágame caso, fíese de los jueces como me fíe yo, y si no, explique por qué no se fía. Señora Presidenta, estoy seguro que usted va a ser capaz de permitir que ejerza mi derecho de réplica en esta sala. Bien, los del Rincón del Vago no sabían lo que pasa en Castilla y León, y esos eran otros. A otros se les encomienda la parte novedosa. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, como decía el señor Carriedo, como no se hablan entre ellos, los que hacen el trabajo del vago no se hablan con los que hacen las propuestas nuevas y no se hablan con las que lo presentan, hacen el ridículo los que hablan. Mire, analicemos, porque mire, en materia de transparencia ustedes le tienen la justa. Esta comunidad, se lo recuerdo porque sé que están muy orgullosos, tiene un 10 en materia de transparencia y les gusta que se lo recuerde. Ninguna de las dos que han copiado lo tienen. Ninguna novedad reseñable. Incluyen obligaciones de la ley estatal. Señoría, ¿por qué no ha llevado usted la alternativa? Introduce cuestiones de la andaluza tan relevantes para incluir en una ley como las siguientes. Domicilio físicamente de las sedes. Números de teléfono, horarios de apertura al público. Pero ¿de verdad eso tiene rango para ser incluido en una ley? En fin, mire, su texto es un paso atrás en materia de participación. Miren lo que pasa. Desde hace 3 años, cualquier ciudadano de esta comunidad puede hacer sus aportaciones a través del portal de Gobierno Abierto, incluso de manera anónima. Bien, lo que dicen en su alternativa es que se registren para poder participar en los instrumentos de participación. ¿Sabe por qué lo hacen? No pueden evitarlo, necesitan el control de todo. Pero ¿saben por qué? Mire, nosotros consideramos que las valoraciones deben ser tenidas en cuenta en función de la propia valoración. Ustedes en función de depende quién las haga. Tienen un nivel de sectarismo que quieren llevarlo a rango de ley. Esa es la realidad y eso es lo que ocurre.
Parecen desconocer, por otra parte, la obligación de la Administración en ser más eficientes y no hacen nada más que crear órganos, pero lo hacen de una manera muy divertida. Crean un Consejo de Transparencia y Protección de Datos, en la que incluyen todas las instituciones. Crean una comisión consultiva de transparencia y participación. ¿Qué ocurre? Que esto no lo copian, esto lo hacen nuevo y como no están acostumbrados a trabajar, se les olvida que a los que han incluido en un lado no incluyen a todos en el otro, incluyen a todos menos al Consejo Consultivo. ¿Tienen algo en contra? No, simplemente no están acostumbrados a trabajar y se les ha olvidado. En fin, después hacen una cosa extrañísima. Dicen que hay que evaluar y valorar el coste que tengan los adjudicatarios con el sector público para facilitar información y que debe ser la Administración la que pague esos supuestos costes. Pero mire, señoría, si la transparencia es una cuestión de voluntad política, no tiene costes, se va haciendo desde hace 3 años. Mire, le voy a poner algunos ejemplos de lo mal que han trabajado los vagos que han mandado al rincón del vago. Mire, la disposición final primera, que está copiada literalmente, le voy a poner algunos ejemplos porque si no, no tendremos tiempo, está copiada literalmente de la disposición final primera andaluza. Esto que les estoy leyendo está en la ley, no es ninguna broma, bastante serio es esto, pero es así. Dice, será objeto la elaboración de una memoria de impacto normativo del proyecto. Pero vamos a ver, señorías, pero si esto, en Castilla y León, el decreto 43/2010 de 7 de octubre ya lo recoge, señorías, ya lo recoge. Y ahora no me digan, porque ya sé que ahora lo que me van a decir es que no, pero consideraban que esto debe tener rango de ley, que esto no vale con decreto y debe tener rango de ley. Bueno, es que tampoco valdría esa excusa, porque más recientemente la Ley 5/2014 modificó la Ley 3/2001, y ya se recoge expresamente. ¿Qué es lo que ocurre? Han copiado de la andaluza, literalmente, donde no está recogido. Y debe ser además algún andaluz quien lo ha hecho, porque no conoce lo que pasa en Castilla y León. Mire, la disposición... esto es literalmente así. La disposición adicional segunda del texto alternativo copia la adicional segunda de la andaluza. Y dice que mediante acuerdo de la Junta se apruebe una disposición de técnica normativa para homogeneizar los aspectos formales de los textos normativos de la comunidad autónoma. Señorías, desde el año 2010, decreto 43/2010, orden de 15 de diciembre de 2010 que desarrolla el propio decreto. Pero, de verdad, ¿quién ha hecho esto? O sea, si yo... Listo el señor Ramos, es listo, pero decía, yo hablaba con el portavoz y decía, a mí me extraña que se coma este marrón. Y claro, no se lo ha comido, ahora se ha puesto a la persona. Pero mire, esto que les voy a leer a continuación también es verdad, Artículo 57.3 de la ley, del proyecto de ley alternativo. Establece, la presente ley crea el portal del gobierno abierto. Pero bueno, señoría, ¿en qué comunidad viven ustedes? O sea, que esta ley crea el portal de gobierno abierto. Es verdad que en Andalucía no lo tienen, pero aquí hace 3 años. O sea, de verdad es una falta de respeto. No podemos estar de acuerdo con cuestiones como el artículo 4.4 de Andalucía y de su texto, que prevé sanciones coercitivas, por ejemplo, no solamente a empresas, sino incluso a gente que ha recibido ayuda. Podríamos llegar a una situación en la que un becario que no facilita la información que se le requiere y porque ha recibido una ayuda, podría estar siendo sancionado con un mínimo de 100 euros reiterados durante 15 días, cada 15 días, con unos límites que establece. ¿No nos parece sensato? Yo eso lo entiendo en Andalucía, donde tienen problemas para recuperar algunas ayudas indebidamente dadas, pero claro, como ustedes se empeñan, en traer todo lo de Andalucía aquí, hacen el ridículo de esta manera. Miren, el artículo 3 de su texto, donde se regula el ámbito subjetivo de aplicación, copia la ley de andaluza y parte del proyecto de Castilla y León. Claro, ¿cuál es el resultado de esto? Como no repasan, el resultado es que dicen, no aparece Mire, al copiar, como son tan vagos que ni siquiera repasan, aparecen las empresas públicas 3 veces. 3 veces. Las fundaciones públicas 2 veces. Porque es que ni siquiera repiten lo que hay. Pero mire, nos vamos a reír un poquito. Mire, nos vamos a reír. El artículo 28.2 del texto alternativo copia del 7.1 y 2 del proyecto aprobado por la Junta. Pero claro, no repasan. Entonces, el artículo nuestro, el del proyecto de ley, remite al 6.1
en un caso concreto. Claro, no se dan cuenta y remiten al mismo 6.1. ¿Cuál es el problema? Que no es que el artículo 6 suyo no tenga nada que ver con lo que es la remisión. Es que, señoría, es que no existe el 6.1 en el texto alternativo. Pero si es que no existe, si ya no es un problema de que no entiendan lo que escribe, es que no ven ni lo que hay ni lo que no hay. De verdad, no se ría, señor Ramos, porque a mí me da mucha vergüenza. A mí me da mucha vergüenza. Gracias, señoría. Lo mismo ocurre con el 44.1. Termino, señoría, porque si no la presidenta me va a dejar. Mire, señorías, háganme caso. Decía, lo dejan toda la inspiración, y decía Picasso que la inspiración existe, solo tiene un problema, te tiene que pillar trabajando, y a ustedes ahí no les pilla, como decía. Gracias. Y si es verdad lo que dice el historiador escocés que dice aquello de que no se puede descansar cuando no se ha trabajado, ustedes tienen que estar agotados, pero los ciudadanos, según la encuesta que hemos conocido hoy, a buena parte de ustedes les va a mandar a descansar a partir de mayo. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero empezar diciendo que, en fin, cuando me refería, no se lo tomen a mal, si hay que retirar el término que son ustedes vagos, me refería a que quien hace el uso del rincón del vago, pues era por analogía, pero para nada retiro las afirmaciones de vago. Son ustedes muy trabajadores, desconocidos por todo el mundo. Mire, realmente le digo más. Pensé que esta segunda intervención ni siquiera iba a tener que ser necesaria. Pensé que en un ejercicio de responsabilidad, porque yo entiendo que uno puede tener mucho desahogo político, en fin, uno puede tener algo más que desahogo político, pero cuando a alguien le explican, y le reto a que me desmientan, que de los 73, 53 copiados literalmente, 13 suma de los que han copiado, más lo nuestro, y después 7 solamente de creación de nuevos órganos y tal, uno, cuando le pillan ahí, y cuando le pillan con que ni siquiera ha sido capaz de guardar la concordancia, cuando resulta que alguien que lo anuncia y lo presenta demuestra que no tiene ni repajolera idea de qué va la ley, y dice que la ley incluye cosas que después no incluye, pero que después de estar presentada sigue insistiendo en que incluye cosas que no incluye, yo entendía perfectamente que usted hubiera retirado el proyecto. Pero claro, no lo hace. Y viene aquí a hablarme de modificados. Mire, yo le voy a decir una cosa, créame, no tengo ninguna razón, ni una sola razón, para pensar mal del expresidente Nalda, del expresidente Demetrio Madrid o del señor Velasco. No tengo ni una sola razón para pensar mal de ellos, porque ellos avalaron en el informe del consultivo estos modificados. Si usted tiene alguna razón, cosa que me desagradaría enormemente, para pensar mal de estos expresidentes y de este excompañero o compañero suyo de esta comunidad, lo lamentaría enormemente, pero lo que tiene que hacer es denunciarlo. Yo jamás acusaré al presidente Madrid, al presidente Nalda, de haber cometido irregularidades en el informe que avaloró estos modificados. Es usted un poco irresponsable. Señoría, mire, yo les decía, alguien ha anunciado que se va a presentar un texto alternativo y no conoce el texto alternativo. Y lo he acreditado con lo que decía y lo que dice el texto alternativo. He dicho, alguien ha copiado literalmente de la ley andaluza en un ejercicio de obediencia, probablemente a la jefa, de la ley navarra, y ha añadido lo nuestro, sin conocer lo que pasaba en Castilla y León. Y lo he acreditado. Alguien diferente ha defendido la ley aquí. Y ahora le digo más, señora Blanco. Alguien diferente a todos estos, ha presentado las enmiendas parciales. Créanme, otro diferente, que tampoco se habla con ustedes, ha presentado las enmiendas parciales. Hagamos un ejercicio de imaginación, No digo yo que sea así, pero pudiera ser. ¿Se imaginan ustedes que las enmiendas parciales que han presentado hay cuestiones del texto alternativo que no se incluyen en el texto original y no se incluyen en las enmiendas parciales? ¿Se imaginan ustedes que esto ha pasado? No digo yo que haya pasado, pero puede ser. Vamos, estoy casi seguro. Vamos, creo que ha pasado. Creo que ha pasado. Pero ¿se imaginan ustedes? Claro, esto ya sería para decir al que ha hecho las enmiendas parciales, caray, ¿qué has hecho, hombre? ¿Qué has hecho? Bueno, esto ya sería grave, ya sería grave.
y para ser motivo de mofa, pero no lo vamos a hacer porque estamos en un parlamento serio. Pero ¿se imaginan ustedes, señorías, se imaginan ustedes que quien ha hecho las enmiendas parciales tampoco conocía el texto alternativo, que incluía cuestiones que no se incluían en el proyecto de ley? ¿Y se imaginan ustedes que no las han recogido como enmiendas parciales? No me estoy burlando de ustedes, señorías. Eso puede haber ocurrido. Si eso ocurriera, ustedes... Si un compañero mío hace eso, yo no salgo a la calle. No salgo. ¿Se imaginan ustedes que presentan un texto alternativo como la gran salvación y en las enmiendas parciales, una vez rechazado el texto alternativo, no recogen lo que dice su propio texto alternativo? Eso no puede pasar, eso no. Pues sí pasa, créanme, pasa. Yo, claro, cuando he visto todo esto, he visto por qué mi buen amigo, el señor Ramos, se ha quitado del medio de esta historia. Mire, señoría, a partir... No tiene la palabra, está en el uso de la palabra el señor San Victorio. Retiro las alusiones al señor Ramos. Retiro las alusiones al señor Ramos. Señora presidenta, retiro las alusiones. Mire, señoría, por favor, ahora, concluya, por claro, favor. el problema es que ahora tendríamos que trabajar en las enmiendas alternativas. El problema, si puedo, señora presidenta, el problema es que ahora muestro mi disposición a trabajar en las enmiendas alternativas. Solamente planteo una cosa, que por lo menos quien vaya a defender las enmiendas alternativas sea alguien o que bien las ha escrito o que bien conozca incluso los textos presentados. Muchas gracias.